Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santo Tomás de Aquino nació en el castillo de Rocaseca, Italia, en 1225. Realiza espléndidamente el ideal dominicano: contemplar y transmitir el fruto de la contemplación. Fue filósofo y teólogo y maestro de ambas disciplinas. Tuvo una capacidad inmensa para reflexionar, para enseñar y para escribir. Se entregó a la contemplación y a la oración y se sujetó a un reglamento inflexible para llegar a aquel que es la luz. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, un gran filósofo que dio a la Iglesia tanta doctrina, tanto pensamiento tan lindo. Lo que es la teología verdaderamente, es decir, el conocimiento, el esfuerzo humano por conocer quién es Dios y cómo Dios actúa sobre todo en nuestra vida. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste de Santo Tomás de Aquino un modelo de santidad y de doctrina, concédenos la gracia de comprender sus enseñanzas e imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos,
La ley, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, no se hubieran ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo: Tú no has querido sacrificios ni oblación. En cambio, me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Dios, aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Él comienza diciendo: Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade: Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo, y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No escondí tu justicia dentro de mí. Proclamé tu fidelidad y tu salvación, y no oculté a la gran asamblea tu amor y tu fidelidad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera.
Él le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí está. ¿Quién es el hermano, la hermana y la madre de Jesús? Los que hacen la voluntad de Dios. Aquí tenemos que ubicarnos también en el contexto histórico para poder entender bien, porque algunas veces se lleva, pero esto es porque uno no estudia en serio la Biblia. La gente dice, ya veo Jesús la iban le educado y te ya veo Jesús la doy como ahí la y sube, ya veo Jesús la pea que amo, ¿verdad? Cualquier cosa dice, cualquier disparate, porque no entendéis cuál es el contexto histórico. El contexto histórico es lo siguiente, de poner que no peas a niña enderezada y veis. Existen en realidad, al inicio del cristianismo, la problemática de que existen comunidades cristianas y comunidades del judaísmo, porque es el judaísmo. El cristianismo proviene del judaísmo, queridos hermanos, ¿eh? Entonces eso tenemos que saber muy bien. El cristianismo no es como también, hay cada gente que dice disparate, que Jesús es un extraterrestre. Hasta eso que yo escuché, que Jesús es un extraterrestre, que viene no sé de qué, porque tenía poderes especiales. No entendí la... Oye, pero cualquier disparataco te dicen. En fin. Y uno tiene que masticar y tiene que respetar porque es esto y aquello. Pero no sé. Si yo digo cualquier cosa ahí con un médico que me habla del corazón y yo digo cualquier cosa, ¿verdad? No sé, sí, está bien, me va a respetar seguramente, pero me va a respetar por ignorante que soy, de lo ignorante que soy. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí hay dos comunidades. Está la comunidad judía y la comunidad cristiana. Por una parte, la comunidad judía con la comunidad cristiana existen tensiones, porque el cristianismo decía, ya se ha realizado el plan de salvación, lo que Dios había prometido desde antiguo a nuestros padres, en la persona de Jesús, con su resurrección. Esa era la gran novedad entonces. Ellos decían los cristianos, nosotros decimos los cristianos, la gran novedad es la resurrección. Bueno, muy bien, hasta ahí todo bien. El judaísmo se queda así, ¿verdad? Y dicen, no, que esto, que Jesús, que hay pondalle, resucitó, no existió, y pues no hay caso. Entonces ya hay una separación, hay una tensión. Y cuando dice aquí, tu madre viene para conversar contigo, la madre está representando al judaísmo. Jesús está representando al cristianismo. Quieren conversar. También vienen tus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Y todos los que formaban la comunidad judía. Ellos quieren conversar con el cristianismo. Vamos a conversar un poco. Entonces, Jesús se hace la pregunta, ¿verdad? O sea, el cristianismo es el que se está haciendo la pregunta. ¿Quién es verdaderamente? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es el verdadero judaísmo? ¿Quiénes son mis hermanos? Es decir, ¿quiénes son esos judíos verdaderamente que siguen el judaísmo y que entienden cómo se va desarrollando el mismo judaísmo? Porque el cristianismo proviene del judaísmo y el cristianismo dice, aquí se ha realizado, este es el desarrollo lógico y normal de las promesas de la salvación de Dios. Es decir, en lo que ha sucedido en la persona de Jesús. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Por lo tanto, esta voluntad del Señor. ¿En qué consiste? Y en adherirse, en creer que las promesas de Dios ya se han cumplido en la persona de Jesucristo. Entonces, por eso, este contexto histórico es muy importante que entendamos. Porque entonces aquí, como hay muchos también que se pelean y dicen y hablan de la persona de María, ¿verdad? De María. Porque dice, pues tu madre viene aquí.
No se refiere aquí. O sea, la discusión no viene sobre María. Sí, y porque aquí, y tus hermanos, ¿verdad? Tus hermanos. Entonces, viste que María tiene muchos hijos, viste que María no es... Cualquier cosa, dicen. Eso es porque no entendéis de dónde viene, cuál es el contexto histórico, cuál es la problemática que hay por detrás. La problemática que nosotros tenemos entonces aquí es este diálogo de el plan de salvación. Esa es la verdadera problemática. Porque el judaísmo dice, ¿se cumple o no se cumple en la persona de Jesucristo el plan de salvación de Dios? Esperado desde antiguo, aquello que había prometido ya a Abraham. Y continúa toda la historia de salvación, ¿verdad? Deja tu tierra, tu patria, y vete a la tierra que yo te mostraré. Te daré la descendencia, y de la descendencia saldrán reyes, etc. Y eso es lo que el cristianismo después toma, entiende y sabe. Aquí está. Esta es la nueva patria que nos está presentando el Señor. Esta es la descendencia, la nueva, la iglesia. Y sobre todo, aquí entonces están. De ella saldrán reyes, capítulo 17, versículo 6, ¿verdad? Del Génesis. De todas estas tres promesas esenciales y fundamentales de Dios que se han cumplido en la persona de Jesucristo. Página la discusión. Así es que, queridos hermanos, también nosotros tenemos que entender muy bien este aspecto. Tenemos que saber leer, tenemos que entenderlo. Porque si no entendemos este contexto histórico, ciertamente que después nosotros también vamos a caer en los mismos errores. La ña entendernos a la yeya, ella literalmente ña entiende todo el contexto histórico. Podemos decir cualquier barrabasada, ¿verdad? Así que vamos a pedir al Señor que esto que nos dice, cumplir la voluntad de Dios, significa escuchar, saber, entender cuál es el plan de salvación en nuestra historia y en nuestra vida. Y así nosotros la podamos llevar también en práctica. Cumplir la voluntad de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos: que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que responda a la misión encomendada por Jesús a sus discípulos y lleve siempre la paz a todos, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten las enseñanzas del Evangelio y procuren ser servidores del pueblo, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que siempre seamos discípulos misioneros y anunciemos con fervor la buena nueva, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios, Madre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar.
tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, recibe con agrado este sacrificio que te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre con la festividad de los santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. En
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me da vida, Señor, me da vida, tu cuerpo, vivo Cristo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida, también los instruyas por Cristo, verdadero Maestro, para que en la fuerza de Santo Tomás de Aquino reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como el niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente